Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Jesús Mauricio Vargas Roballo. Vamos a hacer un pequeño análisis y significativo del comportamiento humano en la asignatura de análisis de comportamiento humano y vamos a hacer el análisis documental de comportamiento, historia y evolución de los autores Galarzi y otros. Una de las primeras preguntas que nace alrededor de este tema, este documento, es cuál es la diferencia entre comportamiento, conducta y acción. Tenemos que decir que el comportamiento se entiende como todo ese proceso físico, observable, medible, registrable, en donde implica la interacción del ser vivo con su entorno, con su contexto. Por otro lado, la conducta básicamente se refiere a patrones específicos de respuesta que puede estar determinado por factores básicamente biológicos y propios del aprendizaje. Por su parte, la acción tiene que ver, está asociada a un nivel mucho más elaborado del pensamiento cognitivo. Vamos a citar aquí un pequeño ejemplo. Dice: un estudiante recibe un examen sorpresa en clase. Su comportamiento inmediato es una reacción fisiológica de sorpresa o de sudar, aumentar su ritmo cardíaco, ponerse nervioso. Su conducta puede estar manifestada en mirar alrededor, sentirse un poco despistado, fruncir el ceño al leer la prueba, sentirse un poco aturdido por ella, y finalmente su acción es el resultado de su proceso mental o cognitivo si decide realmente intentar hacer o responder con sus conocimientos ese test o solicitar ayuda al profesor. De otro lado, surge esta pregunta: ¿cuáles son las principales influencias sobre nuestras acciones? Entonces, las acciones humanas están influenciadas por varios factores, en este caso 3. Los factores biológicos, los factores psicológicos y los factores sociales. Y esto tiene que ver con básicamente cómo funciona nuestra corteza prefrontal, digamos, dentro de la literatura que se pudo haber analizado. Además, el aprendizaje social y las experiencias juegan un papel preponderante en este tipo de influencias, ¿cierto? Un ejemplo podría ser, partiendo del mismo anterior, dice: la respuesta del estudiante en el examen puede estar influenciada de varios factores. Una educación previa o la memoria que pueda tener el estudiante, su nivel de estrés y ansiedad, básicamente influenciada por lo emocional, y el entorno, o sea, todo lo que hay alrededor de él, que es una influencia social. Esas 3 cosas afectan su desempeño. Además, si ha tenido de pronto algún tipo de experiencias previas anteriores, puede responder de una manera o más calmada o con mayor nerviosismo. La tercera pregunta que nace en este caso es: ¿seguimos patrones predefinidos o improvisados? Dice: al actuar, o el comportamiento humano básicamente combina estos 2 tipos de factores, los predeterminados y la capacidad de improvisar, se combinan. Si bien existen estos 2 instintos y respuestas automáticas, el ser humano ha desarrollado una particularidad en sus funciones mentales avanzadas que le permiten elevar y adaptarse a nuevas situaciones. Ejemplo, trayendo el mismo ejemplo anterior: si el estudiante ha desarrollado hábitos de estudio, su respuesta al examen seguirá patrones establecidos porque ya hay una experiencia previa en esas actividades. Organizar ideas, abordar primero preguntas más difíciles o más fáciles de acuerdo a la experiencia que él haya tenido. No obstante, si la prueba contiene preguntas de pronto inesperadas que el estudiante no tenía dentro de su pensamiento o no estaba o no había experimentado en ese caso, pues tendrá que básicamente improvisar estrategias para poder responder. O sea que básicamente lo que estamos haciendo es: seguimos patrones predefinidos, pero también improvisamos en respecto a la adaptación de la situación. Cuarta pregunta: ¿por qué nos cuesta trabajo entendernos entre los demás? Pues nos cuesta, o esa dificultad nace en la comunicación y la comprensión que tenemos nosotros del mundo o del contexto en el cual nos hemos educado o hemos vivido. Tenemos diferentes percepciones debido al aprendizaje y a la experiencia.
Todas las estructuras sociales y culturales influyen de alguna manera en cómo interpretamos y cómo nos comportamos. Entonces aquí tenemos este ejemplo, dice, ¿por qué nos cuesta trabajo? El ejemplo. Al salir del examen, el estudiante conversa con sus compañeros y descubre que cada uno de ellos interpretó las preguntas de una manera diferente. Cada uno tiene su percepción de eso. Algunos creyeron que de pronto el examen estaba fácil, otros todo lo contrario, que estaba muy confuso. Estas diferencias entre ellos pueden deberse a muchos factores, en este caso, por ejemplo, las experiencias previas de aprendizaje, o cómo estudiaron, o cómo el mismo profesor pudo haber formulado las preguntas del examen. La percepción y el contexto influyen en esa comunicación y la comprensión interpersonal que puede haber en ese escenario como tal. Eso fue lo que pudimos extraer de este magnífico texto. Yo les agradezco mucho su atención. Estas son las referencias. Estoy presto a su retroalimentación, a sus comentarios. Muchas gracias.